Olga de Valdía, ¿cómo está Panamá en este momento en el último informe sobre percepción de corrupción que ustedes presentaron la semana pasada? Explícanos un poco, por favor. Buenos días. Buenos días, Álvaro, Ana, Lisbeica. Muchísimas gracias por la oportunidad. También un saludo estaba oyendo a René Quevedo, siempre me gustan mucho sus análisis y sus artículos. Y esto va al centro de lo que representa el índice de percepciones de la corrupción que publica Transparencia Internacional, el movimiento global, su secretaría en Berlín. Y es bueno, antes de dar la cifra, Álvaro, para quien no la ha oído todavía, entender esta medición, de dónde viene y qué mide en realidad. Esta medición, pudiéramos llamar, es un índice de índices. Es decir, Transparencia Internacional coge 13 fuentes de índices globales que se miden en el mundo por instituciones instituciones veraces, serias, y que miden diversos aspectos de la economía, la democracia, las libertades, la gobernabilidad en los países, y no todas las fuentes son de multilaterales, hay fuentes universitarias y hay fuentes del sector privado. Panamá es medida, y para entrar al índice se necesita al menos tener 3 fuentes que midan al país. La medición mide 180 países en el mundo, y este año Panamá quedó en una posición en el rango, quedó de 114 entre 180 países, y en un rango que va de 0 a 100, 0 siendo lo más opaco, y a mayor opacidad, mayor caldo de cultivo para la corrupción, y 100 siendo lo más transparente, y a mayor transparencia, está probado estadísticamente mayores controles y mejor uso de los recursos del Estado, y dar cuenta de la gestión y la conducta de los funcionarios. Tomando en cuenta que ningún país saca 100, ni siquiera los que están en la medición más arriba, que es Dinamarca, el país con mayor puntaje. Dinamarca saca 90 sobre 100. Panamá este año sacó 33 sobre 100, que ya nos pone en el tercio de abajo de los países del mundo. Y también tenemos que, además, mirar el rango que llevamos. Panamá entró en la medición en el año 2012, y del 2012 al 2025, cuando entramos al rango, teníamos una medición de 38 sobre 100. A lo largo de estos 13 años que han pasado, hemos tenido movimientos de 1 punto para arriba, 1 punto para abajo, 2 puntos para arriba, 2 puntos para abajo. Nuestra medición más alta fue en el 2015, que llegamos a alcanzar 39, y eso fue por la ilusión, creo yo, que generó ver a la justicia actuando de manera, lo que parecía ser una actuación robusta, y que parecía que se había acabado el pacto de impunidad entre un gobierno que entra y uno que sale. Luego supimos que no había tal cosa, y de allí hemos tenido un descenso, pero vertiginoso. A partir del año 2019, durante la pandemia bajamos 1 punto, subimos 1 punto, y ahora tenemos la calificación más baja. Además fue un año de transición, pues formalmente tuvimos 6 meses de una administración y 6 meses de otra, pero lo que esta medición en realidad nos está mostrando es el descenso formal que ha tenido Panamá, que tuvo Panamá en los 5 años de la administración anterior, en múltiples rubros del Estado, y que, aunque yo creo que siempre hay que darle, yo a nivel individual, esta no es la medición, creo que siempre hay que darle el beneficio y la oportunidad de poder generar una gestión nueva a cualquier persona que entra a una gestión complicadísima, no solamente de gobierno, también lo ves en el sector privado. La realidad es que con hechos medibles, el gobierno actual no ha podido todavía resolver algunos de esos problemas. Sé que he hablado muy largo, pero no sé si quisieran que les comentara qué es lo que mide, específicamente qué fenómenos de la corrupción mide el índice, para entender. Antes de entrar en ese punto, no ha podido y le ha metido alma, corazón y vida
o no le ha dado la importancia y no hay la voluntad de corregir rumbo como debe ser? Yo hago esa pregunta. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, lo que aquí te refieres a la gestión del gobierno actual, ¿verdad? Exactamente. Mira, en los fenómenos de corrupción, especialmente un país como el nuestro, que tiene un fenómeno sistémico, sería completamente injusto decir que en 6 meses un gobierno puede desmontar una estructura que está montada precisamente para poder generar ese fenómeno. Mira el fenómeno que describe también, que además se me ha hecho como un nudo en la boca del estómago, así, escuchando al economista René Quevedo acerca de la generación de empleo, la adicción a la deuda, el Estado generando empleo a costa de deuda, porque efectivamente el empleador más grande del país es el Estado. Porque uno de los problemas más grandes que tenemos en cuanto a la corrupción en el sector público, y perdona, no sé si inicié comentando que la medición solo mide la corrupción del sector público, creo que no lo mencioné y es muy importante mencionarlo, porque este índice de percepciones de la corrupción, que como te comenté es un índice de índices, no mide fenómenos de corrupción en el sector privado, y es bien importante hacer la diferencia porque la realidad es que nosotros tenemos ambos problemas. El tamaño del Estado, la excesiva burocracia, la malversación de fondos públicos que va unida a ese aparato estatal tan gigante que para poder mantenerse a sí mismo andando y poder mantener esa cantidad de empleados que tiene, y ahora está como involucrada, está involucrada además de alguna manera la paz social con el tamaño del Estado, por ese mismo fenómeno que establece, que describió muy bien el economista Quevedo, creo que genera una dificultad que sería muy arrogante de mi parte yo poder saber atribuir la motivación. Si es desidia, si es complicidad, si es impericia, si es negligencia, si es ignorancia, es bien difícil, pero la realidad, el resultado es que efectivamente en 8 meses no han podido desmontar. Y uno de los elementos, y lo menciono porque es uno de los que más menciona el presidente, lo ha mencionado repetidamente en sus mañaneras de jueves, es el tema del tamaño del Estado, el servicio público, el número de empleados o de servidores públicos, y la incapacidad que han tenido hasta ahora de poder desmontar ese fenómeno. Lo que pasa es que también hay una realidad económica. Si ellos deciden hoy, mira, hoy le sacamos, como cuando uno hace sopa, ¿no? Hoy le vamos a sacar la grasa que se flota arriba de esta sopa y nada más dejar sustancia, mañana tienes el país paralizado y prendido. Entonces, hay un tema allí que realmente es difícil saber, Álvaro, pero cuando nosotros vemos la lista de lo que mide el IPC, y te la leo rapidito para que veas la complejidad de lo que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? De sobornos, malversación de fondos públicos, funcionarios que utilizan su cargo público para obtener lucro personal o favorecer grupos económicos sin afrontar las consecuencias, capacidad de los gobiernos para prevenir la corrupción en el sector público, y eso nada más se previene con rendición de cuentas y estructuras de transparencia, excesiva burocracia en el sector público que puede incrementar las oportunidades para ejercer la corrupción, nepotismo en los nombramientos y favoritismos y tráfico de influencia en los nombramientos de funcionarios públicos, legislación que garantice, falta de legislación que garantice la transparencia en las declaraciones de finanzas personales y posibles conflictos de intereses en los cargos públicos, precisamente para prevenir o detectar, si se ha dado el hecho, de ese tráfico de influencias, ese manejo de información privilegiada, ese favorecer grupos económicos, protección legal, la falta de existencia de la protección legal a denunciantes de casos de soborno y corrupción, especialmente cuando se trata de funcionarios, captura del Estado por intereses económicos privados, acceso a la información en asuntos públicos de interés ciudadano y actividades del gobierno. Esa última parte es legislación que permita el acceso a la información. Entonces, cuando ves esta larga lista, a medida que la voy leyendo, seguramente a ti, a Ana y a quienes nos están escuchando, se te viene a la mente múltiples ejemplos, múltiples casos.
Entonces creo que es difícil, si no hay una voluntad concertada, si no se toma en serio esto y no hay una voluntad concertada, o seguimos viviendo en el régimen de excepciones y favoritismos, es difícil pelear contra la parte sistémica que permite entonces los actos de corrupción continuados. Álvaro, si me permite. Sí, cómo no. Yo quisiera comentar respecto a todo lo que ha dicho Olga, a quien también saludo cordialmente, que imagínate si midieran también el sector privado, estaríamos peor en el índice, porque en Panamá la mayor parte de los actos de corrupción se dan con la colusión entre el sector público y el sector privado, porque el mecanismo más utilizado son los actos públicos, o sea, las obras públicas, y se necesita de contratistas. Dicho esto, también quisiera discrepar contigo un poquito en que si bien no se puede desmontar, y en eso te concedo, desmontar todo el andamiaje sistémico, sí se pueden dar señales. En 8 meses deberían haber dado señales, porque solamente la presentación de una correcta ley de contrataciones públicas, una ley de carrera administrativa, la corrección de la ley de carrera administrativa, la ley de la corrección en el conflicto de intereses para que no sea letra muerta, en el sentido de un montón de documentos que le llegan a la ANTAI allí con el que no puede hacer mayor cosa. Y la ley general de sueldo. Algunos nombramientos, licenciada Ana Matilde, que hemos visto. Voy para allá. Los nombramientos justificados por el propio presidente de la República respecto al nepotismo. Claro. Cómo él justificó el nepotismo, cómo lo explicó desde el punto de vista de la relación parental. Y por ahí nos vamos. O sea, sí hay señales, Álvaro, Olga y a todos los oyentes. Yo considero que sí puede un gobierno desde que llega mostrar, sin hacer evidentemente lo que dice. Si yo tiro toda esa planilla a la calle, paralizo el país. Y de otra cosa, licenciada Ana Matilde y Olga, no hay, y eso lo he leído infinidad de veces, peor acto de corrupción que ocupar un cargo para el que no estás capacitado. Y hemos visto infinidad de casos de personas que están ocupando cargos que se ve a simple vista que no están capacitados para ocupar estos cargos. Sí, pero el peor no es ese, Álvaro. El peor es el que tú te quedas en la casa y te llega un pedacito del cheque. También. Porque es alguien que Ese se queda peor. Con tu salario. O sea, que tú eres solamente una pantalla en un terrible acto de corrupción que significa una planilla inexistente, que son las botellas. O sea, es una persona que no va a trabajar, que no sabe ni a qué lo han nombrado, pero es parte de un testaferrato, o sea, de toda una planilla de prestanombres. Eso es todavía peor, y eso lo hay. Y eso definitivamente que no le haría, no dañaría la economía del país si tú comienzas a borrar eso. ¿Y cómo puedes ver que en efecto hay un buen ejercicio del Ejecutivo? Es eliminando las posiciones. Si es que hay posiciones que sobran, no estamos hablando de las personas nada más. Agarra la estructura, revísala y date cuenta que hay dualidad, que hay ineficacia, ineficiencia, porque hay posiciones que tú podrías eliminar y no pasa absolutamente nada. No le pasa nada al Estado. O sea, la burocracia continúa. El Estado sigue porque es una posición creada, está allí solamente para eso. Entonces, sinceramente que da tristeza que, y ahora, en medio de lo que vamos a enfrentar, o de lo que estamos enfrentando, que no solamente es un choque, una pelea entre elefantes hacia afuera, sino a lo interno también, porque el presidente ha decidido abrir un frente de batalla en medio del conflicto del seguro social, que tal vez es la ley más difícil que vamos a debatir por ese gran debate nacional que nunca tuvimos y que no nos vimos y que ahora lo vamos a tener de cara a la seguridad social, y es enfrentar a uno de los sindicatos más fuertes, si no el más fuerte que tiene el país, y esto es un enfrentamiento que se va a llevar a muchos en el camino. O sea, esto va a ser muy complicado por esa decisión firme que ya ha manifestado el presidente prácticamente de eliminar al Suntrack, ¿no? Sí, ahí en ese elemento, y gracias por las acotaciones, y quizás continuando un poco el hilo anterior con respecto a cómo enfrentamos la corrupción, cómo entendemos esta medición, que además invito
a quien nos escucha a que la busquen y por sí mismos la lean y puedan analizar. Tenemos gráficas, mapas, etcétera, etcétera, en el sitio web de Libertad Ciudadana, que es libertadciudadana.org. Apenas entran, ven arriba un carrusel que dice IPC 2024, hacen clic allí y aparece toda la medición y las fuentes que nos miden. Con relación a este cruce que hay y ¿sabes qué? Déjame hacer una anotación anterior. Cuando el gobierno entró, mandó algunas señales definitivas en relación a la transparencia y a la opacidad que se fue instalando sin ningún tipo de vergüenza y contra la ley en la administración anterior. El hecho de que se comenzaran que formalmente se abriera a la transparencia y se publicaran actas del Consejo de Gabinete, inmediatamente se echó para atrás el decreto contra ley, perdón, la resolución contra ley que había hecho, contra la letra de la ley que había hecho el director del IFARU con respecto al programa de auxilios económicos y becas. Habíamos tenido además una situación gravísima de faltas de controles totales, una Contraloría que fue 100% cómplice de todo lo actuado y una ANTAI que más bien parecía un ente político que un ente de regulación de la transparencia. Y todo eso fue sumando a esa sensación que daba del cambio. Efectivamente, ahora mismo estamos en otra situación. La realidad de los nombramientos, nosotros desde la Fundación hemos hecho 2 vedurías que publicamos y están en nuestro sitio web también, acerca del proceso de nombramiento de los procuradores, y estamos en el proceso de hacer 2 vedurías más, porque nos parece demasiado importante entender este proceso de nombramientos al final, si en realidad el proceso en sí tiene que ser revisado especial, y este es otro tema, pero especialmente ante el marco constitucional, si acaso se va a dar, que no veo cómo vamos a llegar a una discusión constitucional si no estamos pudiendo hacer lo que tenemos que hacer ahora, la cantidad de oportunidades perdidas para ese debate nacional. Pero cuando vemos este cruce, también recomiendo buscar un estudio que publicamos hace un par de años, que hicimos un reporte sombra del ODS 16 en Panamá, y allí abarcábamos el tema de la corrupción en el sector privado, porque tenemos un sector privado que cuando es parte de los cuadros de corrupción casi no entiende ni se ve a sí mismo como perpetrador del acto. Ellos, de hecho, tú oyes unos discursos donde pareciera que son víctimas del acto cuando no es así. Y estamos en un mundo que ahora mismo está en retroceso de todos los marcos de lucha contra la corrupción. ¿Qué nos queda en el país? Nos queda tener enfrentar la gran realidad de que todos estos fenómenos de la corrupción que estamos viendo, que se manifiestan en este tipo de conductas, además nos están costando la confianza ciudadana en el sistema democrático en sí. Cada año que Transparencia Internacional publica el índice, lo correlaciona con otros efectos grandes que tiene en la sociedad los índices de corrupción. En años anteriores hemos correlacionado la integridad en el sistema electoral y la corrupción. Hemos correlacionado las formas de ejercicio de la democracia y la corrupción. Hemos correlacionado la vulnerabilidad al crimen organizado de los países y la corrupción. Y allí, en Panamá, nosotros logramos medir que efectivamente como modelo democrático estamos en la línea de la frontera entre sistema híbrido y democracia fallida, lo que nos tiene fuera de ese cuadro, que suena muy grave, pero bueno, es una clasificación, es que nosotros hemos logrado tener procesos electorales que permiten el cambio administrativo y la sociedad en general tiene la sensación de que la elección fue justa y se cumplió, que en muchos países ya llega el momento que está penetrado eso también. Y lo segundo es la vulnerabilidad al crimen organizado, que la tenemos muy alta ahora mismo en Panamá, medida bajo otro índice. Y en este año hicimos una correlación entre la capacidad del país de estar preparado para los grandes cambios climáticos y la capacidad del país de proteger sus recursos naturales y el índice de corrupción. Y allí lo podrán buscar en nuestra presentación, en nuestro estudio, podrán ver que estamos en una situación muy precaria. Estamos en una clasificación que nos pone en un
un promedio de 4.3 sobre 10, o sea, por debajo de la media, en la capacidad del país de adaptarse al cambio climático, frente a los fenómenos, los grandes fenómenos que pueden venir desde el alza de la línea de la marea, o sea, la tierra que el mar que está cubriendo, hasta el tipo diario de situaciones climatológicas que estamos viviendo, y la otra es la capacidad de proteger nuestro medio ambiente, donde también tenemos una puntuación media a la baja. Los crímenes en Panamá relacionados al medio ambiente son numerosos. Tenemos desde la tala ilegal hasta el tráfico de especies protegidas en una situación que nos pone nuevamente de manera de vulnerabilidad. Entonces los frentes que se abren, Álvaro, yo te oí recientemente hablando de la educación. Los frentes que se nos abren por causa de no tener un plan para realmente controlar el fenómeno son muchos. Entonces, además sé que este es un mensaje que genera como una suerte de depresión, de tristeza. ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Qué grande es este animal? ¿Cómo lo agarramos? Bueno, de a poquito será, pero hay que comenzar con algo, y esa es la parte que estas mediciones quieren llevarnos como sociedad a reflexionar. Bueno, creo que es importante todo lo que has dicho, pero también sería bueno hacerte la siguiente pregunta. El panameño, la gente de a pie, el panameño de a pie, ese panameño que tiene todos los días que ver cómo logra conseguir el arroz, el pan para llevarlo a su casa, ¿es consciente del daño que la corrupción le hace al país? ¿El panameño es consciente de el daño que hacemos con una educación mediocre como la que tenemos en este momento, y que no observo, no veo, no vislumbro en el camino una real reforma o transformación educativa, porque nos hemos concentrado en laptops, internet y para de contar? Mira, en cuanto al tema de la educación, es muy triste ver en este país volver a tener una ministra de Educación que tiene una perspectiva tan alejada de la realidad y la necesidad del país, que realmente genera como un vértigo entender eso. Entender que el impacto que ella tuvo en su primera vuelta entre el 2009 y el 2014 todavía lo estamos pagando, cuando sacó a Panamá de las pruebas PISA, y el proceso nuestro comenzó todavía a descender más de donde estaba. Es lo terrible de estas actuaciones de hoy, es que el impacto en la educación lo vemos dentro de 8 años, dentro de 10 años, y definitivamente allí hay un tema de perspectiva completamente alejado de las necesidades reales que el país tiene en educación. Pero tu pregunta es sumamente interesante, porque efectivamente en el 2014, en la elección del 2014 y en la elección del 2019, cuando se le preguntaba, que es cuando más encuestas hay como un hervor que surge en el país con la ilusión del cambio administrativo, cuando se le preguntaba al panameño promedio cuáles eran los problemas más importantes de su vida y cuáles eran los problemas más importantes que el gobierno que entraba tenía que resolver, la corrupción ni figuraba, estaba por allá de cuarta, quinta. Sin embargo, desde el año 2000, en mitad de la pandemia y ahora antes de la elección, las encuestas que hace el centro CIEPS, que realmente se ha convertido en un referente en el país, aparte de que hacen un trabajo muy serio, muy interesante, ha hecho encuestas y encuestas y encuestas sobre el sentir, el pensar desde el punto de vista sociopolítico del panameño en general. Y ahí ahora marca la corrupción en algunas como la primera y en algunas como la segunda cosa más importante que el panameño ve como un problema. Y aquí siempre entramos entonces en la discusión de si el panameño ve eso como un problema, ¿por qué tenemos una administración que basó su campaña en prometer más dinero y en una estructura que ya venía de probados cuadros de tolerancia o de participar en la corrupción? Y normalmente ahí la respuesta es
33% que votó por la administración actual no es el panameño en general. Tuvimos 67% de los panameños, o 66, creo que fue 33 o 34% lo que sacó 35 fue lo que votó por el señor Mulino. 34 35. o 33. 35%. Ah, ok, yo he visto otras gráficas, está bien. Pero quiere decir entonces que 65% del país, 2/3 del país, frente a las ofertas electorales, no estaba viendo el tema del chenchen en mi bolsillo como lo primero que les preocupaba. Entonces, en el ejercicio democrático que tenemos y mientras no tengamos segunda vuelta, efectivamente el mandato que tiene el presidente por las reglas del juego está allí, indudablemente. Somos un país que hemos logrado tener esa sustitución democrática, ese cambio de administrativo democrático, pero allí tenemos que tener bien claro que la ciudadanía panameña no es la misma ciudadanía de antes. Nuevamente, perdona que te cite a ti mismo, tú mencionabas recientemente que la comunicación hoy día no es la de antes, de cerrar los micrófonos y no permitir que la gente hable, es lo contrario. Vivimos en una sociedad nueva que tiene nuevos caminos y espacios de manifestarse o comunicar. Y yo creo que el panameño en general está bien claro de lo que esto le está costando. La pregunta es cómo traducimos eso a una acción donde la ciudadanía logre de forma participativa que las administraciones que nos rigen, en lugar de estar tomando decisiones que le favorecen a sí mismo, a sus grupitos económicos o a sus familiares, comiencen a pensar y a actuar y a legislar y gestionar por el bien común. Porque en el fondo, cuando uno ve esto, los múltiples ejemplos que ya pusimos a la conversación de la mañana, que vienen del Ejecutivo, pero hay múltiples desde el Legislativo, lo que estamos viendo es nuevamente ese patrón horrible, clientelar, la red de testaferros que bien mencionabas anteriormente, que lo que generan es seguir viviendo del Estado. Y esto aquí sí es el perro que se muerde la cola. Porque mientras no haya un sector económico privado más diverso, con más capacidad de generar empleos, entonces la gente en general voltea al único que está generando empleo y riqueza, que es el Estado. Y además, como la corrupción se reorganiza y contraataca, en esta administración que pasó, que no nos dejó ni siquiera horas para mirar, el fenómeno de cómo fueron los mecanismos para desviar fondos cambió, creció, se hizo una metamorfosis y no fue principalmente a través de contratos de infraestructura pública, fue a través de los fondos que estaban destinados precisamente a generar o mayor educación o que los dineros llegaran a las comunidades, porque los dos áreas donde sabemos que hubo un saqueo, no hay otra palabra, que son los fondos de la descentralización y los fondos para subvenciones de toda clase. Por ejemplo, el caso que tuvimos la denuncia por parte del ingeniero Stout sobre el Vale Digital, que ahora mismo está en investigación en el Ministerio Público. Ahí no sabemos qué cantidad de dinero fue la que se desvió. Estamos hablando de un programa que al final, entre todo lo que pasó por la AIG bajo la administración del señor Oliva, puede haber sumado alrededor de $3 billones en todo lo que en todas las subvenciones que se repartieron. Y no estoy diciendo que todas tuvieron cuadros de probable desvío de fondos, pero hay un programa que sí, donde se está investigando. Entonces, es un tema gigante y yo creo que sí hay una conciencia mayor. La pregunta es, especialmente para organizaciones como la nuestra, que estamos siempre un poco solos del otro lado de la acera, denunciando o entendiendo cómo podemos activar a la sociedad, es que la gente diga, sí, yo quiero que esto no continúe, que haya un cambio. Hay un proceso y hay una responsabilidad enorme y todavía tenemos la libertad en Panamá, afortunadamente, de tener medios de comunicación, comunicadores, columnas de opinión, diarios digitales, impresos, que sí están haciendo la crítica y que ojalá la ciudadanía lo entienda y se sume. Así es.
Bueno, Olga, gracias por la oportunidad que nos das de conversar siempre contigo.